Bien, ahora vamos a ver este tema que es el teorema de Chebyshev, que es un teorema que nos permite para cualquier variable aleatoria, ¿sí? Que tenga una media finita y una varianza finita, nos permite encontrar una cota de la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo. O sea, no permite calcular exactamente la probabilidad, pero sí decir cuál es que la probabilidad es menor igual que algo, ¿sí? Entonces vamos a ver el enunciado y lo vemos, lo interpretamos, a ver qué estamos diciendo. El teorema dice que si tengo una variable aleatoria X, sí, lo único que se le exige a esa variable, fíjense, es que la esperanza es mu, es finita, ¿no? La llamamos mu, pero se le exige que sea finita, y la varianza también que sea finita, y a la varianza la llamamos sigma al cuadrado, ¿sí? Fíjese que no se habla de distribución de la variable acá. Entonces, para cualquier número positivo K, ¿sí? Cualquier número real positivo, no tiene que ser necesariamente entero, no, cualquiera, pero sí tiene que ser positivo, la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sea menor o igual que k por sigma es mayor o igual que este número que depende de k. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Analicemos esta probabilidad. Esta probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sea menor o igual que k, lo que me está diciendo es que la distancia entre x y su media, ¿no? Porque la distancia entre dos números la medimos en la recta como el valor absoluto de la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo que la distancia entre la variable aleatoria x y mu sea menor o igual que este número, k veces el desvío estándar de la variable. O sea que esta probabilidad, o este evento, mejor dicho, del cual estamos calculando la probabilidad, la puedo escribir en forma equivalente de esta forma. ¿Sí? Por propiedad de valor absoluto, x menos mu está entre menos k por sigma y k por sigma. Despejando, o sea, sumando mu en todos lados, me queda esto. O sea que lo que estoy diciendo es que si hacemos una representación gráfica en la recta, en esa recta marcamos la media mu, supongamos, aquí. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que si consideramos un intervalo de esta forma, es decir, a mu le resto un número k por sigma, supongamos que, como ejemplo, que k vale 1. Entonces, lo que estoy considerando es el intervalo de mu menos sigma a mu más sigma. Entonces, supongamos que acá está mu menos sigma y acá está mu más sigma. O sea, me muevo la misma distancia, ¿sí? Desde mu hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esa distancia es sigma. O sea, esto es sigma, lo mismo que acá. Esto es sigma. Entonces, lo que dice el teorema es que la probabilidad de que la variable tome valores en este intervalo centrado en mu, ¿sí? Esa probabilidad de que x caiga acá es más grande o igual al número 1 menos 1 sobre k cuadrado. Fíjense que en el caso de 1 que me daría 0, o sea que este teorema no me aporta nada en ese caso, porque ya sé que la probabilidad va a ser un número mayor o igual que 0. ¿Sí? A veces la cota es muy grosa, o sea, no es muy útil, pero lo que pasa es que vale para cualquier distribución de una variable. Entonces, si no tengo ni idea de la distribución de la variable, bueno, me da cierta información. Si k fuera 2, por ejemplo, entonces ahora me estaría moviendo hasta acá, o sea, mu menos 2 sigma, y a la derecha mu más 2 sigma. Entonces, lo que dice el teorema es que la probabilidad de que la variable tome valores ahora en este intervalo más grande
¿sí? La probabilidad de que eso ocurra va a ser mayor o igual que 1 menos, como k vale 2, 1 menos 1/4. O sea, 3/4, 0,75. O sea, la probabilidad de que caiga aquí entonces ahora es mayor o igual que 0,75. ¿Sí? Ahí ya tiene más color la cosa. O sea que y en general, ¿sí? Para cualquier caso, yo acá tomé valores enteros de K, pero bueno, no tienen por qué serlo, ¿de acuerdo? Para ejemplificarlo hice. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Fíjense que este tipo de intervalos, ¿sí? Están emparentados, digamos, con los que vimos en la regla empírica cuando vimos una distribución normal, ¿sí? Bueno, una forma equivalente de decirlo es si en lugar de decir la probabilidad de que la variable tome un valor en este intervalo, es la probabilidad de que la variable no tome un valor en este intervalo, en el complemento, o sea que, que caiga fuera de esos intervalos, ¿sí? Esa probabilidad es menor o igual que 1 sobre k cuadrado. Eso es equivalente a lo que decimos acá si consideramos la propiedad del complemento. Si 1 menos la probabilidad del complemento de este evento, o sea, 1 menos la probabilidad de que este valor absoluto sea mayor que k sigma, ¿sí? Va a ser menor o igual que 1 sobre k cuadrado. Entonces, fíjense también que es razonable que a medida que el K crece, para K cada vez más grandes, ¿qué pasa con este tipo de intervalos? Van aumentando, se van haciendo cada vez más anchos, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la variable tome valores en esos intervalos cada vez más anchos, más amplios, ¿sí? Va a ser mayor o igual que un número que va a ser cada vez más grande, porque al ser K más chiquito, ¿sí? Al ser K más chico, E1 sobre K al cuadrado, perdón, al ser K más grande, 1 sobre K al cuadrado es más chico y 1 menos 1 sobre K al cuadrado es más grande. Es decir, la probabilidad o la cota de la probabilidad aumenta a medida que K aumenta, porque los intervalos se hacen más grandes, o sea que hay más chance de que la variable caiga en ese tipo de intervalos, ¿de acuerdo? Bien, o sea que en definitiva el teorema de Chebyshev da una cota para las probabilidades de que cualquier variable aleatoria con varianza y esperanza finitas caiga en este tipo de intervalos centrados en mu. Para demostrar esto, ¿sí? Vamos a hacer la demostración. Tomamos un valor de k cualquiera, decimos sea k mayor que 0, k perteneciente a los reales, ¿sí? Y entonces vamos a empezar poniendo la definición de varianza. Sabemos, a la varianza de la variable la llamamos sigma al cuadrado. Ahora, por definición de varianza, ¿se acuerdan? Es la esperanza de esta función. O sea, esta es la definición, digamos, entre comillas, inicial de varianza que habíamos visto. Nosotros después, generalmente cuando calculábamos la varianza, usábamos una expresión equivalente que surgía de desarrollar este cuadrado. ¿Se acuerdan? La esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Pero bueno, ahora vamos a utilizar esta definición de varianza y vamos a escribir entonces acá cómo calculamos esta esperanza. Vamos a hacer la demostración para el caso continuo, para el que por ahí les cuesta más. Para el caso discreto es similar, nada más que es con sumas en lugar de integrales. Entonces, ya sabemos, esto es la esperanza de una función de x, digamos, de h de x. ¿Se acuerdan? La definición de la esperanza de una h de x es la integral entre menos infinito y más infinito de esa función por la función de densidad
de x diferencial x, ¿sí? Donde f sub x es la función de densidad de la variable x que dijimos que es continua. ¿De acuerdo? Bien. Siempre y cuando esta integral exista, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pongámoslo la expresión de h de x, ¿no? Que es x menos mu al cuadrado por la función de densidad. Bien, ahora esta integral la vamos a separar en tres integrales, ¿sí? O sea, digamos, si yo hago un dibujito de toda la recta, en la recta, y acá tenemos mu, ¿sí? Supongamos que acá tenemos mu menos k por sigma, y más o menos a la misma distancia tenemos mu más k por sigma, ¿sí? Entonces, estoy integrando toda esta expresión, toda esta función, a lo largo de toda la recta. La voy a separar entre la integral desde menos infinito a este valor, más la integral en este intervalo, más la integral desde este valor a más infinito. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a escribir. Entonces, esto es la integral entre menos infinito y mu menos k por sigma de x menos mu al cuadrado por la función de densidad. Ahora, desde mu menos k por sigma a mu más k por sigma, de lo mismo. Y por último, la integral desde mu más k por sigma hasta más infinito de la misma expresión. Entonces, la integral que está acá en el medio, esta integral, es mayor o igual que 0 porque si estoy integrando una función que es positiva, si estoy en un intervalo acotado, digo que esta es mayor o igual que 0, entonces esta integral, eso lo hago porque me conviene para llegar a la demostración. Esta expresión entonces es mayor o igual que la suma de las otras dos integrales. A más infinito de x menos mu al cuadrado. Bien. Ahora, fijémonos qué pasa. Estoy integrando sobre este intervalo, todo este intervalo, y desde aquí hasta más infinito, la segunda integral, ¿no? Entonces, para los x que pertenecen a este integral, a intervalo, o los que pertenecen a este intervalo, ¿cómo es, si tengo un x por acá, cómo es la distancia de x a mu? O sea, ¿cómo es el valor absoluto de x menos mu? Supongamos para ese x menos mu, en valor absoluto, o sea, la distancia, es mayor que k por sigma, porque k por sigma es esta en longitud. Ya lo habíamos visto en el dibujo anterior, porque fíjense, a mu, para obtener estos dos puntos, le estoy sumando k por sigma. Esto también es k por sigma. O sea que y lo mismo para un x que varían en este intervalo, o sea que pertenecen a este intervalo, también la distancia entre x y mu es mayor que k por sigma. O sea que puedo decir que estas diferencias al cuadrado, esta y también esta, son mayores que el número k por sigma. Por lo tanto, las integrales si la integral de esta expresión va a ser mayor que k por sigma, lo saco al cuadrado, o sea que me queda k cuadrado por sigma al cuadrado, lo saco fuera de la integral, y me queda la integral de menos infinito a mu menos k por sigma de la función de densidad, y lo mismo acá, k cuadrado sigma al cuadrado, la integral entre mu
más k por sigma y más infinito de la función de densidad. Ahora, nosotros sabemos que integrar la función de densidad sobre algún intervalo es la probabilidad de que la variable pertenezca a ese intervalo. O sea que, sigo aquí abajo, esas integrales, la primera integral va a ser entonces la probabilidad de que x pertenezca al intervalo menos infinito mu menos k por sigma. ¿Sí? Más k cuadrado por sigma cuadrado, y esta segunda integral es la probabilidad de que x pertenezca al intervalo mu más k por sigma más infinito. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos que cuando empezamos a ver variables aleatorias continuas, así habíamos definido la función de densidad, ¿sí? Para que, a partir de la cual, integrando esa función de densidad, se obtenían las probabilidades de que la variable tomara valor sobre el intervalo donde estamos integrando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar factor común k al cuadrado, sigma cuadrado. Es decir, esto es k al cuadrado por sigma al cuadrado por la probabilidad de que, bueno, esto lo puedo escribir también como la probabilidad de que x sea menor que mu menos k por sigma, más, acá estoy sacando factor común, y esta probabilidad la puedo escribir como la probabilidad de que x sea mayor que mu más k por sigma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Porque no nos olvidemos que nosotros partimos de la varianza de x, ¿sí? Partimos de la varianza de x y llegamos a que la varianza de x, por toda esta cadena de mayores, es mayor o igual que por lo tanto, la varianza, que es de la que partimos, es mayor o igual que k al cuadrado por sigma al cuadrado por esta suma de probabilidades. Pero fíjense, la probabilidad de que x sea menor, o sea, de que tome un valor aquí, ¿sí? Más la probabilidad de que tome un valor aquí. Como estos dos intervalos son disjuntos, no tienen puntos en común, es la probabilidad de la unión, de esta unión de eventos, digamos, de que x sea menor que mu menos k por sigma, o unión, como ustedes quieran ponerlo, podemos poner así, de que x sea mayor que mu más k por sigma. ¿De acuerdo? Entonces, si puedo pasar dividiendo la constante k cuadrado por sigma al cuadrado, ¿sí? Puedo pasar dividiendo k al cuadrado por sigma al cuadrado, ¿sí? Suponiendo, o sea, nosotros habíamos tomado una constante k estrictamente positiva, o sea que esto no es cero, puedo dividir sin problema, y bueno, la varianza también estamos suponiendo que es finita y distinta de cero, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Entonces, y de este lado, fíjense que tengo esta probabilidad, tengo este O. Entonces, ¿qué pasa si paso el mu restando dentro de esas desigualdades? Entonces me queda, x menos mu menor que menos k por sigma, o, ¿sí? Este evento, o paso el mu restando, x menos mu mayor que k por sigma. Y si miro acá adentro de la probabilidad, por propiedad de valor absoluto, esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de x menos mu es mayor que k por sigma. Entonces, acá simplifico los sigma cuadrado,
Entonces me queda 1 sobre k al cuadrado mayor o igual que la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu sea mayor que k por sigma. ¿Qué es la otra forma, la equivalente de escribir, como habíamos visto acá en el enunciado? Ah, no, está en otra hoja. A ver, veámoslo por acá. Cuando la teníamos. Sí, fíjense, es esta forma. ¿Sí? Es esto, la otra forma equivalente de escribirla. Entonces, si yo quiero la primera expresión, lo que tengo que hacer es, esto es equivalente a escribir, digamos, 1 sobre k al cuadrado mayor o igual que, en lugar de escribir la probabilidad de este evento, hago 1 menos la probabilidad del complemento de este evento, es decir, que x menos mu sea menor o igual que k por sigma, ¿de acuerdo? Y entonces despejando la probabilidad, me va a quedar la probabilidad de que x menos mu menor o igual que k por sigma, si es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces hemos demostrado el teorema de Chebyshev, que repito, me da una cota para la probabilidad de que una variable cualquiera con esperanza y varianza finita, ¿sí? La probabilidad de que tome valores en un intervalo de la forma mu más menos k por sigma para cualquier k positivo. Bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema, que dice lo siguiente. Una máquina empleada para llenar cajas de cereal despacha en promedio mu gramos por caja. ¿Sí? O sea, el mu no se conoce, no importa, lo llamamos mu. Luego dice que el fabricante desea que los X gramos, o sea, llama X, ¿sí? A los gramos despachados en cada caja. O sea, es una variable aleatoria. En alguna caja despachará cierta cantidad, en otra un poco más, en otra un poco menos. O sea, es una variable aleatoria, la cantidad de gramos de cereal despachados en una caja. Ahora, el fabricante lo que desea es que esa cantidad de gramos despachados no difiera de la media mu, en más de 28 gramos, al menos el 75% de las veces. Entonces, si X es la total de gramos despachados en una caja, o sea, total de gramos de cereal, ¿no? Despachados en una caja. Lo que se pretende es que cuando escribimos este evento, a ver, que la cantidad de X no difiera de mu en más de 28 gramos, o sea, ¿eso cómo lo escribo? O sea, que al decir no difiera de mu es la distancia de X a mu, y eso lo tomamos como el valor absoluto entre la diferencia de X y mu, no difiera en más de 28 gramos, o sea, que sea menor o igual que 28. ¿Sí? El fabricante pretende que esto ocurra como mínimo, al menos, el 75% de las veces, o sea, con una frecuencia del 75%, es decir, o una proporción de 0,75 como mínimo. O sea, que la probabilidad de que ocurra esto sea mayor o igual que 0,75. Entonces, fíjense, yo acá no conozco mu, no conozco sigma, no conozco la distribución de X, por lo tanto, esta probabilidad no la podría calcular a partir de la distribución de X porque la desconozco. Y entonces, lo que está preguntando, lo que quiere determinar el fabricante es la dispersión o el desvío estándar sigma con que se llenan esas cajas de cereal, porque eso seguramente en esa máquina se va a poder ajustar de manera que la dispersión sea menor que cierta cantidad, y él pretende
ajustarla de manera que pase esto. Entonces, queremos encontrar ese valor máximo de sigma para que ocurra esto. Entonces, por Chebyshev lo que nosotros sabemos, o sea, por el teorema de Chebyshev que acabamos de ver, sabemos qué cosa, que la probabilidad de que x difiera de mu en menos de cierta cantidad k por sigma, ¿sí? Es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, no tengo k, no tengo sigma, pero sí sé que quiero que cierta probabilidad sea mayor o igual que 0,75. Entonces lo que vamos a hacer es determinar a partir de esta última desigualdad un valor, ¿sí? Un valor de k, mínimo, ¿sí? Para que los intervalos de esta forma, ¿sí? Ocurran con una probabilidad de mayor o igual que 0,75. Entonces, y después vemos cómo determinamos el sigma. De acá, al despejar, nos queda que 1 sobre k al cuadrado es menor o igual que 0,25, o sea, un cuarto, ¿verdad? Estoy diciendo que 1 sobre k al cuadrado es menor o igual que un cuarto. Es decir, al despejar k al cuadrado queda mayor o igual que 4. Como k es positivo, la raíz cuadrada de esto me da el valor absoluto de k, ¿verdad? Mayor o igual que 2. Pero como k es positivo, estoy diciendo que k es mayor o igual que 2. Es decir, que 2 es el mínimo valor de k para que se verifique esa condición que yo quiero. Pero, digamos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el intervalo más angosto, ¿sí? El intervalo más angosto de la forma centrado en mu, ¿no es cierto? Entonces, centrado en mu de la forma mu más menos k por sigma, ¿sí? El más angosto ocurre cuando k es igual a 2. ¿Sí? Entonces, o sea, un intervalo de la forma mu más menos 2 por sigma. Entonces, fíjense que yo quería, lo que voy a querer es que ese 2 por sigma, ¿sí? Porque yo acá tenía 28, no superé 28, porque todos los intervalos más grandes, o sea, para un K más grande, también va a verificar esto, porque el intervalo se hace más ancho. Entonces, lo que yo voy a pedir entonces es que ese 2 por sigma sea menor o igual que 28, para que también, porque si 28 es mayor o igual que esto, que es la mitad del intervalo, lo que le sumo y le resto a mu, ¿sí? Entonces, el intervalo de mu más 28, mu menos 28, mu más 28 va a ser más grande que este, por lo tanto va a verificar la probabilidad que yo quiero. ¿Se entiende? Por eso dije, el intervalo más angosto que verifica lo que yo quiero se da con 2. Cualquier intervalo más ancho también lo va a verificar, por lo tanto pido que este sea más ancho que 2, que el que se da con una longitud de 2 sigma. Y de acá despejo el sigma. Sigma tiene que ser menor o igual que 14. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta, porque fíjense que me estaba preguntando, ¿cuál es el valor máximo de sigma? Bueno, el valor máximo de sigma es 14. O sea, el valor máximo de sigma para que se verifique o para que se cumpla lo que quería el fabricante, tiene que ser 14. El fabricante es 14 gramos. ¿De acuerdo? O sea que se tiene que ajustar esa máquina de manera tal que la variabilidad sea como mucho 14 gramos. Bueno, y aquí terminamos en este tema de Chebyshev.
¿sí? Para terminar esta práctica nos queda una distribución más, que la vemos en otro video.